el carbono hace 4 enlaces. Pueden ser 4 enlaces simples o puede ser enlaces doble o puede ser enlace triple. Si es un alcano, todos los enlaces son simples. Este carbono, ¿cuántos enlaces hizo hasta ahora? 2. Para llegar a 4 necesita unirse con 2 hidrógenos. Este carbono lo mismo, hizo 1, 2, 3 enlaces. Para llegar a 4 necesita unirse a un hidrógeno. Este carbono hizo un enlace. Para llegar a 4 necesita unirse a 3 hidrógenos. Y este hizo un enlace. Para llegar a 4 necesita unirse a 3 hidrógenos. Esta fórmula se llama una fórmula estructural desarrollada. La semidesarrollada es la siguiente. ¿Ven la diferencia? Esto es fórmula desarrollada y esta es fórmula semidesarrollada. ¿Sí? Y esto sería fórmula y esto es fórmula condensada. ¿Sí? Las 3 maneras de representar a través de fórmula este hidrocarburo alifático que es un alcano. Entonces vimos fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y fórmula condensada. Con estos 3 tipos de fórmula es con los que nos vamos a manejar a través de la cursada este cuatrimestre. Entonces, lo importante acá que le tiene que quedar en claro es que los hidrocarburos están compuestos únicamente por carbono e hidrógeno. A su vez, los hidrocarburos se pueden clasificar en alifáticos, que son aquellos hidrocarburos lineales, ¿sí? Que son lineales o abiertos, se los denomina. Se los puede clasificar en alifáticos, cíclicos, en donde la cadena de carbono forma un ciclo, que ahora lo vamos a ver, y aromáticos. A su vez, los alifáticos, ¿sí? Lo escribimos acá, vamos a poner acá, hidrocarburos. Se pueden clasificar en alifáticos, cíclicos y aromáticos. A su vez, los alifáticos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Para los cíclicos es exactamente igual. Se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Bien, dicho esto, vamos a hacer... ¿Pues esto lo puedo borrar, lo de arriba? Sí. Bien, esto acá. Vamos a borrar.
Entonces, vamos a hacer diferentes ejemplos. Bien, yo creo. ¿Sí? Bien, vamos a clasificarlos. Este compuesto, primero vamos a ponerle letras. ¿Sería un hidrocarburo? Sí. Sí, Está compuesto porque de acuérdense que los carbono y hidrocarburos hidrógeno. tienen nada más que carbono e hidrógeno, y este tiene nada más que carbono y hidrógeno. Perfecto. Bien, dentro de los hidrocarburos, ¿qué sería? ¿Alifático, cíclico o aromático? Alifático. Alifático. Alifático porque es una cadena abierta, ramificada porque tiene varias cadenas pero son abiertas. Entonces, un hidrocarburo alifático. ¿Alcano, alqueno o alquino? Alcano. Alcano, ¿por qué? Porque todos los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Bien, vamos a este, el B, vamos a ponerle B. ¿Es un hidrocarburo? Sí. Bien. Sí. ¿Por qué? Porque está formado únicamente por carbono e hidrógeno. Dentro de los hidrocarburos, ¿es alifático, cíclico o aromático? Alifático. Alifático. Entonces, un hidrocarburo alifático. ¿Y va a ser un alcano, un alqueno o un alquino? Alquino.
alquino. ¿Por qué? Porque tiene un triple enlace carbono-carbono. Vamos a esto, al C. ¿Va a ser un hidrocarburo? Sí, Sí. porque está formado nada más que por carbono e hidrógeno. Alifático, cíclico o aromático. Alifático. Alifático. Entonces va a ser hidrocarburo alifático. Alcano, alqueno o alquino. Alqueno. Alqueno, porque tiene doble enlaces. Tiene uno acá y otro acá. Entonces va a ser un alqueno. Vamos a este. Al D. Es un hidrocarburo porque está formado nada más que por carbono e hidrógeno. ¿Va a ser alifático? No, porque estos fueron los carbonos, la cadena carbonada forma un ciclo. Entonces esto va a ser un hidrocarburo cíclico. Y va a ser alcano, alqueno o alquino. Alcano. Alcano. Y vamos al último, al E. Está formado nada más que por carbono e hidrógeno, por lo tanto va a ser hidrocarburo. ¿Alifático? No, porque no tiene cadenas lineales, no tiene cadena abierta. La cadena forma un ciclo, por lo tanto va a ser hidrocarburo cíclico. ¿Alcano, alqueno o alquino? Alqueno. Alqueno. ¿Se entendió? ¿Hasta ahora? Sí, profe. Bien, vamos a ver, vamos a continuar entonces. Voy a borrarlo de arriba. ¿Puedo borrar esto de arriba? Sí. ¿Puedo borrar? Hola. Sí, 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 sí. sí, vos. Sí, profe. Bueno, yo pregunto y usted me dice. Vamos a ver qué pasa. ¿Existirá un hidrocarburo cíclico al que sea alquino? Por ejemplo, carbono, carbono. Si es alquino, por lo menos un enlace carbono-carbono tiene que ser triple. 1, 2. Vamos a contar. Tenés un enlace, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este tiene sus 4 enlaces completos. Este carbono, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ya tiene los 4. Y este carbono tiene 1, 2. Por lo tanto, ¿sí? Entonces, esto, si bien no existe, pero se podría formar. O sea, lo pueden formar. Sería un hidrocarburo cíclico alquino. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Ahora nos quedan por ver los aromáticos. Los aromáticos tienen la particularidad, que ahora borro todo y vemos. Hidrocarburos, vamos a ver, hidrocarburos aromáticos. Bien, están compuestos por carbono e hidrógeno, pero forman ciclos con doble
enlaces conjugados, que ahora vamos a ver lo que son, que quiere decir alternados con enlaces simples o pares de electrones sin compartir ese es el otro requisito, y que poseen un número impar de enlaces dobles. ¿Sí? Entonces, fíjense en esto, lo que voy a dejar acá. Doble enlace, doble enlace, doble enlace. Por lo tanto, acá tiene 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. 1, 2, 3 enlaces, este va a estar unido a un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, vamos a ver. Para que los hidrocarburos sean aromáticos, tienen que cumplir 3 requisitos. Tienen que estar formados por carbono e hidrógeno. Este está formado por carbono e hidrógeno. Tienen que formar ciclos. Acá forma un ciclo. Pero a su vez con dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa dobles enlaces conjugados? Dobles enlaces conjugados significa que los dobles enlaces tienen que estar alternados con enlaces simples. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. El segundo requisito lo cumple. Y vamos a ver si cumple el tercer requisito. Poseer un número impar de dobles enlaces. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 1, 2, 3. Cumple los 3 requisitos. Por lo tanto, este hidrocarburo es un hidrocarburo aromático. ¿Se entiende? Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, antes de hacer otro ejemplo, vimos la fórmula desarrollada, la semidesarrollada y la condensada. Ahora también vamos a ver la taquigráfica. La taquigráfica solamente se simboliza de esta manera. Fíjense que los carbonos se ponen en los vértices, ¿sí? Y los hidrógenos se omiten. Esta es la más fácil de escribir. Esta fórmula y esta son la misma, nada más que esta es una fórmula semidesarrollada y esta es una fórmula taquigráfica. ¿Sí?
Y este compuesto, después lo vamos a ver, que se llama benceno. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer este compuesto. Doble enlace acá, doble enlace acá. Este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces, por lo tanto está unido a un hidrógeno. 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a un hidrógeno. Y este 1, 2, 3 enlaces, va a estar unido a otro hidrógeno. Entonces este compuesto era, un hidrocarburo era aromático. Vamos a ver esto. ¿Está formado por carbono e hidrógeno? Sí, está formado únicamente por carbono e hidrógeno. Perfecto. ¿Tiene ciclo con dobles enlaces conjugados? Sí. Es un ciclo y los enlaces dobles están conjugados. Doble, simple, simple. Pero, ¿posee un número impar de enlaces dobles? No, posee un número par. Posee 1, 2. Por lo tanto, este no es un hidrocarburo aromático, sino que este es un hidrocarburo cíclico. ¿Se entendió la diferencia? Para Sí, que sea un hidrocarburo aromático, se tienen que cumplir los 3 requisitos. Tener carbono e hidrógeno, tienen que ser cíclicos, con dobles enlaces conjugados, es decir, enlace doble, simple, simple, doble, y el tercer requisito es que tiene que tener un número impar de enlaces dobles. Si no se cumplen ninguno de esos 3, si no se tienen que cumplir los 3 requisitos. Si por lo menos uno no se cumple, ya no lo podemos clasificar como aromático. Fíjense en que en el segundo, en este que escribí acá, el primer requisito se cumple. Está formado nada más que por carbono e hidrógeno. El segundo también se cumple. Es un hidrocarburo cíclico con dobles enlaces alternados. Pero el tercero no se cumple, posee un número impar de enlaces dobles. Tiene 2, es un número par. Por lo tanto, al no cumplirse el tercero, ya no es un hidrocarburo aromático, entonces queda como hidrocarburo cíclico. Bien, esto es con respecto a los hidrocarburos. ¿Alguna duda? No, profe. No. Bien, continuamos entonces con los compuestos oxigenados. Bueno, porque nosotros en química orgánica o en química 2, según la carrera, vamos a ver 3 tipos de compuestos. Hidrocarburos, compuestos oxigenados, que además de carbono e hidrógeno tienen oxígeno, y compuestos nitrogenados, que además de carbono e hidrógeno tienen nitrógeno. Entonces ahora vamos a ver los compuestos oxigenados. Bien, vamos a empezar por lo más simple que es la función éter. La función éter es la siguiente, en donde acá hay un R, O, a R. R significa que es una cadena alifático, R, es cadena alifática. Y AR es un grupo aromático. ¿Sí? Ejemplo.
Otro ejemplo puede ser ¿sí? Tanto este como este son éteres. Es decir, la función éter es un oxígeno, que ese oxígeno está unido por dos enlaces simples a carbonos, que pueden ser una cadena alifática, cíclica o aromática. ¿Sí? A un esqueleto carbonado alifático, cíclico o aromático. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien. Seguimos con la otra familia. Profe, ahí en el chat hicieron una pregunta. Y sí, por favor decímela porque yo no veo el chat si estoy con la pantalla compartida. Preguntan si todas las clases se van a grabar porque los jueves dice que trabaja. Karen Santos dice. Sí, Carlos, ¿estás grabando? Sí, Germán, estoy grabando. Listo, listo. Sí, sí, Más entonces tarde, sí. cuando termine, lo subo a la plataforma. Listo, listo. Sí, sí, se graba. Bueno, la otra función es la función alcohol. La función alcohol es un grupo oxidrilo unido por enlace simple a un grupo alquilo, perdón, a una cadena, estructura carbonada alifática o a una estructura carbonada aromática. Ejemplo, que esto es igual. Estos son iguales, serían alcoholes aromáticos, este sería un alcohol alifático, ¿sí? Eso es la función oxigenada alcohol. ¿Alguna pregunta con respecto a los alcoholes? No. Bien, continúo. Ahora vienen los aldehídos y las cetonas. En los aldehídos es un carbono unido a un oxígeno o un hidrógeno, el grupo R. En cambio, en las cetonas está unido a dos grupos R o a dos grupos AR. Ejemplo.
Fíjense, en un aldehído se caracteriza por tener un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, a un hidrógeno por un enlace simple, y a través de un enlace simple a un grupo, a una estructura alifática o aromática, como será acá o acá. En cambio, en las cetonas se caracterizan por tener un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, y a su vez ese carbono que está unido al oxígeno por un doble enlace estar unido a dos estructuras carbonadas, que pueden ser alifáticas o aromáticas. ¿Alguna pregunta sobre el aldehído de cetonas? ¿Ninguna pregunta? No. Bien. Usted, si no, continúo entonces. A la menor duda, pregúntenme. Ahora después vamos a ver las nomenclaturas. Bueno, nos faltan de ver dos funciones oxigenadas o dos compuestos oxigenados. Vamos a poner funciones, me gusta más compuestos. Más que compuestos. Bueno, la otra función oxigenada son los ácidos carboxílicos, que tienen esta fórmula general. O esta. Ejemplo. Fíjense, los ácidos carboxílicos también se caracterizan por un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace, unido a un grupo oxidrilo por un enlace simple, y unido a una estructura carbonada, que puede ser una estructura alifática o una estructura aromática. Fíjense, tenés este ejemplo de un ácido carboxílico alifático, y abajo el ejemplo de un ácido carboxílico aromático. Este es el ácido acético, que es el ácido característico del vinagre. Ácido acético o etanoico. Que después en nomenclatura vamos a ver bien cómo se nombra. Entonces, estos son la fórmula general de los ácidos carboxílicos. ¿Alguna pregunta sobre o alguna duda sobre ácidos carboxílicos? Bien, No. vamos a la próxima función oxigenada, que son los ésteres. Los ésteres tienen esta estructura, en donde puede ser R o, para no escribir de vuelta, AR, y acá puede ser R o AR. Ejemplo. ¿Sí?
Fíjate que tenés un éster, es un carbono, unido a un oxígeno por un doble enlace, unido a otro oxígeno por un enlace simple. A su vez, el carbono, que está unido al oxígeno por un enlace doble, está unido a una estructura carbonada, que puede ser alifática o aromática, y el oxígeno que está unido a este carbono por un enlace simple, a su vez está unido a otra estructura carbonada, que también puede ser alifática o aromática. Y acá tenés dos ejemplos de ésteres distintos, un alifático y este que es alifático y aromático. O también podría ser este. ¿Sí? Este es alifático, este es un éster mixto porque es aromático y alifático, y este es aromático. ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, vamos a la última función oxigenada, o compuesto oxigenado, que son los anhídridos. Los anhídridos tienen, vamos, esta estructura. O, a ver, ejemplo. O, creo que acá me equivoco. Fíjense, pueden ser alifático, tener las dos estructuras alifáticas, aromáticos, tener las dos estructuras carbonadas aromáticas, o ser mixto, tener una aromática y otra alifática. Y los anhídridos se caracterizan por tener dos carbonos unidos a oxígeno a través de doble enlace. A su vez, esos dos carbonos están unidos entre sí por a través de un oxígeno por unión covalente simple, y cada uno de los carbonos, a su vez, está unido por un enlace covalente simple, con estructura carbonada que puede ser alifática o aromática. Bien, con esto terminamos de repasar lo que son las estructuras, perdón, las funciones oxigenadas. Ahora nos queda por ver lo que son las funciones nitrogenadas.
funciones nitrogenadas. Es decir, que van a contener carbono, hidrógeno y nitrógeno. Bien. Vamos con las aminas, que tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y las amidas, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. Vamos con las aminas. Las aminas derivan del amoníaco. Y pueden ser aminas primarias. Uy, esperen, borro porque no me entra, lo hago más chiquito. Aminas tienen carbono, hidrógeno y nitrógeno. Derivan del amoníaco. Y pueden ser aminas primarias, esto es O. Pueden ser las aminas, pueden ser primarias. Aminas secundarias o aminas terciarias. Ejemplo. 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 Un compañero preguntó si van a subir los resultados como hicieron el año pasado. Sí, pero después que hagan el práctico, no esta semana, la semana que viene. Bueno, fíjense. Funciones nitrogenadas tenemos de dos tipos nada más. Aminas y amidas. Las aminas están formadas únicamente por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Derivan del amoníaco, que el amoníaco, la fórmula es nitrógeno, hidrógeno 3. Y a su vez, las aminas se pueden clasificar en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son aquellas en donde un solo hidrógeno del amoníaco está reemplazado por una estructura carbonada, que puede ser alquílica
o arílica. Fíjense en el ejemplo, tenés el nitrógeno unido a 2 hidrógenos y a una estructura carbonada. En este caso va a ser una amina primaria alifática. Si yo también puedo hacer esto, en este caso también es una amina primaria, porque hay solamente una estructura carbonada, pero en este caso no es una amina primaria alifática, sino que sería una amina primaria aromática. ¿Sí? Las aminas también pueden clasificarse como aminas secundarias, son aquellas en donde el nitrógeno, en vez de estar unido a una estructura carbonada, está unida a 2 estructuras carbonadas y a un hidrógeno. Fíjense como en este caso. Este nitrógeno está unido a 2 estructuras carbonadas y a un hidrógeno. Por lo tanto, es una amina secundaria. Y las aminas terciarias son aquellas en donde el nitrógeno está unido a 3 estructuras carbonadas. 1, 2, 3. Por eso es amina terciaria. Entonces, repito, la clasificación en amina primaria, secundaria o terciaria va a depender de la cantidad de estructuras carbonadas que estén unidas al nitrógeno. Si el nitrógeno está unido a una sola estructura carbonada, va a ser amina primaria. Si está unida a 2, va a ser amina secundaria. Y si está unida a 3 estructuras carbonadas, va a ser amina terciaria. ¿Alguna duda con respecto a las aminas? No. Bien, entonces vamos al último grupo funcional, que son las amidas. Las amidas es el otro grupo funcional nitrogenado, que está constituido por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La fórmula general de una amida es la siguiente. Esta es una amida no sustituida. Ejemplo, puede ser R o arilo, o sea, puede ser un grupo alifático o aromático. Siempre eso. Esta es una amida no sustituida. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá mejor. Amida no sustituida. Bien, vamos. Amida monosustituida. Y el último es amida
caso puede ser OH. Y en el caso de las amidas disustituidas, ¿sí? Fíjense, ¿qué se caracteriza cómo se caracterizan o cómo se distinguen fácilmente las amidas? Es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, por un enlace simple a un nitrógeno y a su vez a una estructura carbonada que puede ser alifática o aromática. Si el nitrógeno está unido a dos hidrógenos, es una amida no sustituida. Si el nitrógeno está unido a un hidrógeno y a una estructura carbonada, es una amida monosustituida. Si el nitrógeno, que está unido al carbono por un doble enlace oxígeno-oxígeno, está unido a dos estructuras carbonadas, es una amida disustituida. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, esas son todas las funciones orgánicas que vamos a ver durante la asignatura. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora alguna duda del práctico. El práctico era... Lo tenía por acá. Vamos a ver, ejercitación, reconocimiento de grupos funcionales. Vamos a hacer, qué sé yo, el primero, el 1, este ejercicio. ¿Quieren? ¿Lo hacemos todo en conjunto, todo en grupo? Bien, vamos a ver ahora que conocemos los grupos, ¿cuáles grupos tenemos? ¿Qué les parece esto? ¿Qué va a ser? ¿Un anillo aromático? No, sí, está bien, pero lo Una que me amida. refiero es Una amida, profe. ¿amida o amina? Amina, con N. Amina. Está bien. Amina. ¿Sí? Esto acá. Un anillo aromático. Y esto acá. Un éster. Un éster. Este. ¿Sí?
Bien. Ah, que acá le aparecen, esperen que acá ahí veo que hay dos que no se los di. A ver, déjenme ver. Sí. Los halogenados del grupo nitro, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno. Fíjense, vamos el 2. ¿Qué ven acá? Un doble enlace. Entonces, ¿qué va a hacer? Alqueno. Un alqueno. Alqueno. Y lo que no vimos, que yo no se los di, son cuando hay halógenos. Acuérdense en que los halógenos, de la química del primer año, los halógenos eran los elementos del grupo 17. Flúor, cloro, bromo y yodo. Los elementos del grupo 17 de la tabla periódica. Repito, los halógenos, que nosotros lo vamos a llamar halogenuros, los halogenuros son aquellas funciones que contienen flúor, cloro, bromo o yodo. Y en este caso entonces tenés un halogenuro. Y otra función que no vimos dentro de las nitrogenadas es la función, dentro de las funciones nitrogenadas, otra, es la función nitro. Que la función nitro es un nitrógeno unido a dos óxidos. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el 5 y el resto lo hacen ustedes solos. El 5. Vamos a hacer el 5 y el 6 ya. El 5, a ver, díganme ustedes, ¿qué grupos funcionales ven en el 5? Una amina y un ácido carboxílico, ¿puede ser? Perfecto. Acá está la amina y acá está el ácido carboxílico. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Y bueno, vamos a hacer el 6. ¿Qué es esta función? Una Una acetona. acetona. Perfecto. Sí, es una acetona. Bien, vamos a continuar con el práctico. Después, bueno, tienen varios porque ahí el primero tienen 12, 15. Profe, en el chat una compañera pregunta en el ejercicio 4 qué significan los signos más y menos. En el ejercicio, El 4. sí, pero todavía no llegamos. Ahora vamos a hacer el 3, alguno del 3. Ahora después, en el 4 vemos después. Los signos más y menos significan cationes y aniones, que perdieron electrones o ganaron electrones. Vamos a hacer el 3. Profe, antes de empezar el 3, ¿el Sí. 7 cómo sería? Ah, pará. ¿Me dijiste el 7? Sí, sí.
Lo tengo que hacer captura de pantalla. Este acá. Este, ¿no? ¿Este vos me decís? Sí, sí. Bien, primero te lo voy a hacer desarrollada porque acá está semi desarrollada y por ahí se complica para ver. Bueno, no soy muy bueno dibujando, pero esto intentó ser un anillo. Ves que acá está condensada esta parte, entonces por ahí no se entiende mucho. Ves que esto es un grupo carboxilo. Entonces vos fíjate acá y acá tenés halogenuro. ¿Sí? Acá tenés un anillo aromático. Acá tenés un éter. Y acá tenés un ácido carboxílico. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, si no hay ninguna duda, paso al 3. Del 1 no hay ninguna duda. Bueno, pasamos al 3 entonces. Fíjense. En el 3 le piden que hagan las fórmulas de lo que está escrito ahí. Le piden una acetona alifática. Ponele el A. El A, una acetona alifática. Una acetona alifática va a tener esta fórmula general. Por ejemplo, puede ser CH3, CH3 o CH2, CH3. ¿Sí? Uy, qué mal. 2. ¿Se entendió? Sí, profe. No sé, a ver, díganme ustedes del resto que quieren que haga. ¿Puede ser el D, el alcohol secundario? Ah, bueno, que eso no lo expliqué. A veces no me salió. Alcohol secundario. Ah, y después le voy a hacer esto. Que no lo vimos, los halogenuros. De alquilo de arilo. El D. El alcohol secundario, ustedes saben que, bueno, que alcohol es un oxidrilo unido a un carbono. ¿Sí? Secundario significa que el alcohol está unido a un carbono secundario. Los alcoholes pueden ser primario, secundario y terciario. Primario es el carbono primario, es el carbono que está unido a un solo carbono. Anoten esto, carbono primario es el carbono que está unido a un solo carbono. Carbono secundario
es el carbono que está unido a dos carbonos. Carbono terciario es el carbono que está unido a tres carbonos. Y carbono cuaternario es el carbono que está unido a cuatro carbonos. ¿Sí? Entonces, acá me dice alcohol secundario. ¿Qué significa? Que el alcohol, el OH, va a estar unido a un carbono secundario. Quiere decir que este carbono va a estar unido Bueno, Bueno, habíamos quedado en los carbonos cuando eran primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Había dicho que un carbono era primario si estaba unido a un solo carbono. Era secundario si estaba unido a dos carbonos, terciario si estaba unido a tres carbonos y cuaternario si estaba unido a cuatro carbonos. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido?
A uno solo, A uno solo. Entonces, primario. carbono primario. Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A 3. A 4, ¿no? A 4. A 4, es verdad. Cuaternario. 1, 2, 3, 4. Entonces un carbono. Esperen que borre. Entonces esto es un carbono cuaternario. Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A 1 y a 2. Entonces es un carbono secundario. Este carbono, ¿a cuántos carbonos está unido? A 3. 1, 2, 3. Entonces un carbono terciario. Acá me dice alcohol secundario. ¿Qué significa? Que el oxidrilo, que es el grupo alcohol, tiene que estar unido a un carbono que sea secundario, que esté unido a 2 carbonos, a 1 y a 2. ¿Sí? Si me he dicho alcohol primario, quiere decir que este carbono tiene que estar unido solamente a una cadena carbonada. ¿Sí? Que puede ser así. No hay problema. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ah, y dijimos que de acá íbamos a hacer el I y el K. Profe, ¿ese el G, el ácido aromático, cómo sería? Ah, dale, pará. Cuando decís el G. Bueno, vos sabés que un ácido tiene esta función. Si la estructura carbonada es alifático o AR, que es aromático. Entonces el aromático, pero lo hago mejor. ¿Sí? Ah, listo, listo, gracias. De nada, ese sería el ácido aromático, este es el G. Vamos a hacer el que dijimos. Va el I, H. El I era un halogenuro de arilo. Si es arilo, quiere decir que esto es un arilo, y halogenuro quiere decir que puede ser X, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Vamos a hacer el de cloro. Esto es un halogenuro de arilo. ¿Sí? En este caso un cloruro, esto sería un cloruro de arilo. Que es clorobenceno, que después lo vamos a ver. Bien, y por último, un halogenuro de alquilo, quiere decir que esto, en vez de ser una estructura aromática, es una estructura alifática. El K. Es decir, por ejemplo, CH3, CH2, yodo. ¿Sí? Esto es yoduro de alquilo, que en este caso
es etilo. Yoduro de etilo, que lo vamos a ver cuando veamos nomenclatura. Bien, ¿quieren que hagamos alguno más? Sí, profe, ¿puede hacer el E? El anhídrido aromático. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe. Voy a borrar acá. El E es, dijimos, anhídrido aromático. Un anhídrido y como es aromático, acá tiene que ir un aromático que puede ser, yo te lo escribo abajo, un benceno. Profe, ¿y en cada carbono tiene que ir, por ejemplo, en este caso el benceno? ¿Cómo? En cada uno de los carbonos tiene que ir el benceno, digamos. Sí, puede ir en uno o en los dos. ¿Sí? Ah. Puede ser así o puede ser uno mixto. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Bien. Vamos entonces al 4, al ejercicio 4. Dale. Bien. Esperen, les voy a hacer, no les voy a hacer eso háganlo ustedes solo. Les voy a tomar otro ejemplo, porque después, si lo hacemos eso, después se quedan. Espera, voy a tomar esto. Esto lo bajé de internet. Bien. Le pide, vamos a ver, de estos, acá ya están, pero no importa. ¿Cuáles son aromáticos y cuáles no? Bueno, primero, para que nosotros habíamos visto hidrocarburos aromáticos. Para que los hidrocarburos aromáticos tienen que tener carbono e hidrógeno. Primer requisito. Segundo requisito, ¿cuál era? Los enlaces doble conjugados. Enlaces doble conjugados o alternados con pares de electrones sin compartir. ¿Sí? Y tercer requisito. ¿Que tiene que tener número impar de enlaces dobles? Número impar de enlaces dobles. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar por los más fáciles. Vamos a empezar por este que es el benceno. ¿Es cíclico? O sea, ¿está compuesto por carbono e hidrógeno? Sí. Está compuesto por carbono e hidrógeno. Primer requisito se cumple. Segundo requisito. ¿Es cíclico y tiene los enlaces alternados? Sí. Sí, es cíclico y tiene los enlaces alternados. Doble, simple, doble, simple, doble, simple. ¿Sí? Tercer requisito. ¿Cuántos
enlaces dobles tiene? 1, Tres. 2, 3. Tres. Tiene un Impar. número impar de enlace. Por lo tanto, cumple con los 3 requisitos. ¿Sí? Al cumplir con los 3 requisitos, es un compuesto aromático. ¿Queda claro? Es aromático. ¿Sí? Sí. Vamos a este. ¿Es cíclico? Sí. ¿Tiene doble enlace alternado? Sí. Doble, simple, doble, y siempre los pares de electrones no compartidos se cuentan como enlaces doble. Entonces, doble, simple, doble, y acá tiene un par de electrones sin compartir. ¿Sí? Entonces, esto es cíclico y conjugado. ¿Y cuántos enlaces doble tiene? 1, 2, y los pares de electrones sin compartir se cuentan como enlaces dobles. Entonces tiene 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Repito o se entendió? Repítalo, profe. Bien. Los pares de electrones sin compartir, ¿sí? Se consideran como si fueran enlaces dobles. Entonces, fíjate, es un hidrocarburo porque está compuesto nada más que por carbono e hidrógeno. Es cíclico, tiene dobles enlaces alternados. ¿Y cuántos enlaces dobles tiene? 1 y 2. Pero, ¿qué dije yo? Que los pares de electrones sin compartir también se consideran como si fuera un par doble. Entonces tiene 1, 2, y este par de electrones sin compartir se consideraría como un tercer enlace doble. Entonces, enlace doble cuando tiene 3, que es un número impar. ¿Sí? En consecuencia, este compuesto también es aromático. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, vamos al tercero. Fíjense, ¿tiene carbono e hidrógeno? Sí, tiene carbono e hidrógeno nada más. Primer requisito se cumple. Segundo requisito, ¿es cíclico? Sí, es cíclico. ¿Tiene doble enlace alternado? Sí, tiene doble enlace alternado. Doble, simple, doble, simple, doble. Bien. ¿Cuántos enlaces doble tiene? 1, 2, 3. Número de enlaces doble impar. ¿Se cumplen los 3 requisitos? Sí, se cumplen los 3 requisitos. Por lo tanto, es aromático. Vamos. ¿Se entendieron estos 3 ejemplos? Profe, o sea que ese catión ahí no me influye en nada. No. No. Te influyen los pares de electrones sin compartir. Y acá, como es catión, quiere decir que esto los perdió. ¿Me entendés? Acá tendría un par de electrones sin compartir que los perdió. Por lo tanto, no te influye. Si acá tuviese, en vez de ser un catión, fuese un anión, si en vez de acá una carga positiva tuviese una carga negativa, Claro, ahí no sería aromático. ahí no sería. ¿Por qué? Porque ¿cuántos enlaces covalentes, cuántos Sí, enlaces porque dobles tendría tendría? 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4 Cuatro. con este par de electrones sin compartir, si acá tuviera una carga negativa. ¿Se entendió? Sí. O sea, te lo hago, pará. Así te queda. Parate. ¿Cuántos lados tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Creo que lo tenemos en 5, el ejercicio B a ese, 6. con carga negativa. Con carga negativa.
Fíjate. Este no es aromático. ¿Por qué? Está bien, ¿es un hidrocarburo? Sí, es un hidrocarburo porque tiene nada más que carbono e hidrógeno. Perfecto. Primer requisito se cumple. Segundo requisito, tiene que ser cíclico y con pares y con doble enlace alternado. Sí, es cíclico y con dobles enlaces alternados se cumple. Pero el tercer requisito no se cumple, que el tercer requisito era que tenía que tener un número impar de dobles enlaces. Y acá tiene 1, 2, 3, y los pares de electrones sin compartir que se consideran como un doble enlace más. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Y 4 no es un número impar, sino que es un número par. Al no cumplirse el tercer requisito, este anión no es aromático. ¿Se entiende la idea? Que siempre tiene que se tienen que cumplir los tres requisitos. Vamos a este. Bien, ¿es hidrocarburo? Sí, está compuesto nada más que por carbono e hidrógeno. ¿Es cíclico y con dobles enlaces alternados? Sí, es un ciclo y tiene doble, simple, doble, simple, doble, simple. Y el tercer requisito tiene que tener un número impar de doble enlace. Y tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, no es aromático. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien, vamos a hacer este. Bien. ¿Es hidrocarburo? Sí, tiene nada más que carbono e hidrógeno. ¿Es cíclico? ¿Y tiene doble enlace alternado? Sí, es cíclico y Sí. tiene doble enlace alternado. ¿Va a ser aromático? No, No, ¿por qué? Porque tiene tiene un dos. número par de doble enlace, tiene 2 doble enlaces. Por lo tanto, no es aromático. Y vamos al último, a este acá. ¿Qué les parece? ¿Va a ser aromático o no aromático? Aromático. Aromático, ¿por qué? ¿Es hidrocarburo? Sí, está compuesto nada más que por carbono e hidrógeno. Bien. ¿Es cíclico? Sí. ¿Tiene doble enlace alternado? Sí. Simple, doble, simple. Los tiene alternados. ¿Y cuántos doble enlaces tiene? Uno solo, que uno es número impar. Si fuese esto, como está acá, fíjense, es hidrocarburo, sí, está compuesto nada más que por carbono e hidrógeno. Es cíclico y tiene enlaces alternados, simple, doble, simple, están alternados. Pero ¿cuántos enlaces dobles tiene? Uno, y este par de electrones sin compartir, que se considera como si fuera enlace doble, 2. Como 2 no es un número impar, no se cumple el tercer requisito, por lo tanto, este anión no va a ser aromático. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con eso pueden hacer los ejercicios 4 y 5. ¿Sí? Yo no se los hice porque si no, que resuelvan ustedes. Que más o menos lo que hicimos recién. ¿Sí? Primero se tienen que fijar si están compuestos por carbono e hidrógeno, para que sean hidrocarburos. Después el segundo requisito es si son cíclicos y tienen dobles enlaces alternados. Y el tercer requisito es que tener un número impar de dobles enlaces. Y los pares de electrones sin compartir se consideran como un doble enlace. ¿Sí? Bueno, eso es todo el práctico, chicos y chicas. ¿Sí? Profe, dos preguntitas. Sí.
Cuando, por ejemplo, en el 4 hay un triángulo que tiene 2 puntitos y una rayita de menos, que sería un Ajá. anión. Esos Un dos anión. puntitos, ¿qué serían? Es un par de electrones sin compartir. Ah, ahí está, Y lo consideras como un doble enlace. listo. Y en la 5, cuando hay varios bencenos juntos, esos no son aromáticos, ¿o sí? ¿Sí? A ver. Porque en la imagen se ve como que los que están después del primero no tienen compartido, como que tienen Eso lo dos. tenés que aplicar la regla. Tenés que ver si los enlaces están alternos. Eso, hacerlo de tarea y lo vemos la semana que viene. Ah, bueno, Es dale. carbono e hidrógeno, cíclico, dobles enlaces alternos y número de dobles enlaces impar. ¿Sí? Yo por lo que veo hasta acá, bueno, no te voy a decir nada. Hacelo y lo vemos la clase que viene. Bueno, dale. Listo. Bueno, Profe, la clase que viene ya vamos a ver el trabajo práctico 2. sí. Sí, sí. Bien, gracias. La clase que viene vemos qué es nomenclatura. Traten de resolverlo solo, así ya vemos las dudas, ¿sí? Porque es muy largo. Dale, profe. Bueno, profe. Creo que mañana, Adriana ya debe haber empezado con nomenclatura y mañana debe terminar. Sí, algo de nomenclatura dio. Sí, mañana debe terminar y seguir con hibridación y geometría. Bueno, así que quedamos así. Resuelvan este y traten de resolver lo más que pueden del 2. Así ya lo corregimos el jueves que viene. ¿Mm? Porque la nomenclatura es largo. No les alcanza las 3 horas, no les alcanza para hacerlo todo. Así que empiecen a hacerlo este fin de semana, bueno, cuando ustedes tengan tiempo, pero para el jueves que viene tengan ya bastante avanzado. ¿Sí? Se lo pueden hacer todo mejor. Porque yo les digo, se les va a generar muchas dudas. Bueno, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el jueves que viene. Listo, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buen Chao. fin de. Chao, Gracias. chao. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.